Dice Lucas, capítulo número 12, versículo 54. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Amén. Las señales de los tiempos es el tema sobre el cual queremos hoy meditar juntos en la palabra del Señor. En esta porción que acabamos de ver, hermanos, o leer, vemos previamente que Jesús, después de dar instrucciones a sus discípulos, instrucciones específicas que comienzan desde el versículo 22 hasta el 53. Si usted nota, ahí hay un giro. En el versículo 22 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos. Todo lo que está desde el versículo 22 hasta el versículo 53, todas esas palabras Jesús se les estaba diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que habían creído en Él, a aquellos que se habían identificado con Él, que lo habían recibido como Señor. Pero ya en el 54, que fue el que leímos de ahí en adelante, ahí vemos un giro, y ahí Jesús, esas palabras que dicen los versículos que leímos, no se las estaba diciendo a sus discípulos, aunque realmente estaban escuchándolas también, pero no iban dirigidas a ellos, sino a la multitud. Cuando la Biblia habla a la multitud o a la gente, se está refiriendo a aquellas personas que no eran discípulos de Jesús, pero que venían a oír lo que Jesús decía, muchas veces por curiosidad. Iban donde Jesús iba para ver. En el caso de los fariseos, ellos lo hacían para ver si encontraban a Jesús en algún error en la manera en que citaba la ley y los profetas, para ver si Jesús cometía algún error y señalarle ese error para descalificarle que podía ser él el Hijo de Dios. Otras personas venían porque no tenían que hacer y lo hacían por pasar el tiempo, de ir a donde Jesús estaba, otros por intereses puramente egoístas y triviales. A esa gente es que precisamente Jesús se dirige cuando en el versículo 54 dice: Jesús se dirigió a la multitud. Ahora, hay un detalle, hermanos, que sería como la verdad central en estos versículos que acabamos de leer. Y es que a la gente, al ser humano, les conviene aprender y discernir el camino de Dios con relación a ellos mismos. Al ser humano, repito, lo que le debe interesar más que todas las cosas es conocer y discernir el camino de Dios en su relación con ellos mismos. ¿Para qué? Para prepararse convenientemente para Él, o sea, para Dios. Eso es lo que al ser humano le debería interesar sobre todas las cosas. Lamentablemente, en la práctica no es así. Jesús lo que hace, hermanos, es en esta lección que le da a la multitud, es que toma como ejemplo la manera como el ser humano ha aprendido a pronosticar el sistema meteorológico. De eso se agarra el Señor. Fíjese que aunque la naturaleza no siempre se acomoda, la naturaleza no siempre obedece a los pronósticos de los meteorólogos, con todo y eso la gente se acomoda a esas predicciones. Yo creo que todos ya estamos acostumbrados a
estar pendiente del clima. Y yo creo que cuando usted oye las noticias, una de las cosas que usted quiere ver, aunque hoy no es necesario ver las noticias para darse cuenta del clima, es el poder saber si va a llover o no va a llover, si va a estar caliente o no va a estar caliente, y si es tiempo de invierno, si va a estar helado o no, y qué tan helado va a estar. Esas son las cosas que nos interesan cuando tiene que ver algo con el clima. Pero usted sabe que no siempre los pronósticos concuerdan con la realidad. Muchas veces los meteorólogos ni siquiera mencionan que va a llover y llueve. Y dice, no, pues si no estaba pronosticado que iba a llover, pero cae un gran chaparrón. Muchas veces los meteorólogos no logran acertar y no dan en bola, como decimos comúnmente, si va a caer granizo, y cae una gran granizada que nos quiebran hasta las ventanas, ¿verdad? Entonces, porque la naturaleza no siempre se acomoda a los pronósticos del ser humano, porque sabemos nosotros, los que conocemos al Señor, que detrás de la naturaleza hay alguien que maneja todas las cuerdas conforme a su voluntad. Pero lamentablemente los meteorólogos, los presentadores de noticias siempre se refieren, cuando hablan acerca del sistema climático, dicen la madre naturaleza aquí, la madre naturaleza allá, dicen, y le dan un aspecto personificado a la naturaleza. Pero la naturaleza, amados hermanos, es Dios quien la maneja. Es Él decide cuándo llueve y cuándo no llueve. Cuando Elías, dice la Biblia, le dijo a Acab que no iba a llover, no fue que Elías se puso a ver el radar, si ni radares habían. Usted sabe que eso de los meteorólogos todo lo hacen a través de radares. Es así como ellos determinan con la tecnología, más hoy con la computación, determinan si va a llover o no va a llover, cuántas posibilidades hay de lluvia, cuántas posibilidades hay de nieve en los lugares donde cae nieve y cuántas no. Pero Elías no tenía computadoras ni tenía radares. Le dijo a Acab, no va a llover, y no llovió. ¿Pero por qué? Porque él estaba diciendo, yo creo que no va a llover según mis pronósticos. No, no fue así. Es que el Señor se lo había dicho y así fue. Entonces, ¿qué vemos ahí entonces? Que detrás de cualquier fenómeno natural hay alguien que está manejando las cosas, y Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es nuestro Dios. Entonces, pero viene Jesús y señala y al mismo tiempo reconoce la capacidad que el ser humano ha desarrollado para acertar los pronósticos. Y entonces hay alguien que dijo algo. Alguien dijo que la experiencia, dijo, es la madre de la ciencia, dijo. Oiga lo que dicen esas palabras. Que la experiencia es madre de la ciencia. Es por esa experiencia que el hombre ha desarrollado que tiene la habilidad, vamos a decir así, de acertar sobre el estado del clima. O sea, es la misma experiencia la que al ser humano le ha ido enseñando. Y usted sabe que las personas que ya son bastante adultas son las personas que tienen más experiencia en esas cosas. Y tal vez usted, cuando su padre decía, está haciendo mucha calor, es que hay un movimiento de vapor, eso quiere decir que va a llover en la noche. Y llovía. Y uno por eso decía, bueno, yo me acuerdo de mi papá y decía, mi papá es sabio, decía yo. Pero no es que era sabio, es que la experiencia le había enseñando a él y se había venido eso transmitiendo de generación en generación. Él lo había visto en sus abuelos, lo había visto en sus padres, y claro, como había funcionado, entonces acertaban muchas veces, ¿verdad? Acertaban en aquello. Decían, bueno, pero si hizo tanta calor, decían, ¿por qué no llovió? Decían, como que era una ley que tenía que llover. Pero si estaba tan encerrado, o sea, se veía hasta negro el horizonte, ¿y por qué no llovió? Porque Dios no quiso. Las posibilidades estaban dadas, porque para que llueva, naturalmente, vamos a decir naturalmente, tiene que haber nubes. Aunque Dios en su poder puede hacer llover sin que haya nubes, porque el Señor en su providencia actúa sobre los medios, con los medios o sin los medios. En eso consiste la providencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor lo que hace es reconocer
la habilidad, la experiencia que el ser humano ha adquirido por el tiempo de desarrollar esa habilidad más bien de acertar sobre el estado del clima. Y sabe usted que los climatólogos, hermanos, y meteorólogos se enorgullecen de tener tales habilidades. Ellos se sienten muy halagados aún más cuando esos pronósticos que ellos han dado caen exactamente. Y varias veces han pegado en el blanco, como decimos comúnmente, pero no siempre es así. Entonces, pero lamentablemente es cierto que a través de la tecnología, el ser humano, la ciencia ha podido tener un pronóstico, ha podido acertar muchas veces acerca del estado del clima hasta con meses de anticipación. Pero hay algo que el Señor Jesucristo recrimina en el ser humano, y es que el ser humano lamentablemente no ha podido determinar, no ha podido acertar las cosas más determinantes en la vida. Como le dije al inicio, hermanos, hay algo de lo que el ser humano, de las personas, les conviene aprender a discernir. Y es, como digo, a discernir. Es el poder, discernir el camino de Dios con respecto a ellos. Eso se lo dije hace un momento. Pero lamentablemente el ser humano no ha podido discernir lo más importante, y es que el Señor está hablando acerca de que existen señales en las cuales el ser humano debería poner su atención, y eso el ser humano no lo alcanza a ver. Ni el hombre más entendido, ni el hombre más encumbrado en cuanto a la ciencia no ha podido determinar realmente lo que, valga la redundancia, lo que realmente amerita aprender, lo que el ser humano debería estar al día. Mira lo que el Señor Jesucristo, cómo comienza el Señor. Dice que luego Jesús, dirigiéndose a la multitud, les dijo estas palabras: cuando ustedes ven, le dice, que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y mire lo que el Señor dice. El Señor no dice que y no sale así y fallan, no, dice, y así sucede, dice. Por eso le digo, yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de a una persona adulta oírla pronosticar el tiempo. Y que la persona acerta muchas veces y dicen, hombre, si aquel viejito dijo que iba a llover y miren, llovió. ¿Qué persona más sabia? No, es la experiencia la que ha venido a darle al ser humano esa ciencia. Pero el Señor dice, el Señor no está negando eso. Dice, y así sucede. Y dice en el versículo 55, y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede, dice. Porque lo que los meteorólogos dicen muchas veces sucede. Y tal vez usted, como yo en algún momento, se ha preguntado, ¿y cómo hacen? ¿Y cómo es eso? Que hasta dicen cuántas pulgadas de nieve va a caer en ciertos lugares y cabal. Que hasta dice cuántos metros cúbicos o pulgadas de lluvia va a caer en determinada región. Y así sucede, por la misma habilidad, la misma experiencia. Y más ahora, como le he dicho, con la ayuda de la tecnología. Pero viene el Señor Jesús y lo que hace es que en el versículo 56, el Señor viene a recriminar la hipocresía del ser humano. El ser humano, hermano, se jacta de el conocimiento que ha adquirido. Hay personas que son fanfarronas, hermanos. Hay personas que son altaneras al poder expresar lo que saben. O sea, lo que hay en esas personas es soberbia. Y lamentablemente los hombres de ciencia, la mayoría, son soberbios, porque se jactan de lo que saben. Y eso es lo que Jesús precisamente señala en esta gente. Y eso es lo que el Señor les dice. Y es que los judíos, para ser exactos, a los que Jesús estaba dirigiendo, ellos aseguraban conocer todo lo concerniente, no solamente
lo concerniente al estado del tiempo, sino también conocer acerca de los planes de Dios. Y por eso cuando Jesús se acercaba a ellos, ellos le decían: nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos de nada. Nosotros hijos de Abraham somos, le decían. Aquel que fue amigo de Dios. Sí, Abraham fue un amigo de Dios, pero ellos no lo eran. Porque el trato con Dios no se hereda. Se lo voy a repetir. El trato con Dios, la relación con Dios no se hereda. Dios es tan infinito, hermanos, que tiene tratos individuales con las personas. Y lo que Él hace por una persona, no obligatoriamente lo va a hacer con otra persona, porque Él es infinito. Y es cierto que Abraham había sido amigo de Dios, había platicado con Él, había hasta comido con Él, pero ellos eran unos enemigos. Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, le dijo. Ustedes hijos del diablo son, les dijo, porque ustedes procuran matarme, le dijo el Señor. Y dirán: pero ¿quién te está queriendo matar? Eso venía a abonar la idea de lo que Jesús les dice, que eran unos finos hipócritas, hermano. Porque ahí comienza el versículo 56. Y el Señor les dice: hipócritas, les dice de manera exclamatoria. Hipócritas, les dice el Señor. Ahora, el punto es este, hermanos. Y es que una persona hipócrita es una persona que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud u una opinión que no tiene. Esa es una persona hipócrita, que finge una cualidad, que finge tener un sentimiento, que finge tener una virtud, que finge tener una opinión, un conocimiento que no tiene. Por eso finge, porque no lo tiene en la realidad. Y eso es lo que el Señor viene a señalar con reproche. Y por eso les dice de una sola vez, hermanos, sin anestesia: hipócritas, les dijo el Señor. Porque ellos fingían conocer las señales de los tiempos. Ellos fingían conocer, y es cierto, Jesús les dice: ustedes acertan cuando dice que va a llover, cuando dicen que sopla el viento del sur y va a haber calor. Ustedes son expertos en eso, les dijo el Señor. Pero el problema es que ellos fingían también conocer los propósitos de Dios, los designios de Dios con respecto al Mesías. Ese era el aspecto que el Señor les estaba señalando. Fingían conocer no solamente los concernientes a las señales del cielo y de la tierra, a las cosas de la naturaleza, sino que fingían también conocer lo sobrenatural. Ese es un problema, porque cuando nosotros fingimos conocer o saber o tener una virtud que no la tenemos, ahí nos convertimos en hipócritas. Por eso es mejor, amados hermanos, con humildad asumir que nosotros, por eso un ejemplo claro, hermanos, que encontramos es el ejemplo de Pablo, cuando él les escribe a los corintios y les dice: cuando yo fui a donde ustedes, les dice, ni mi predicación, les dice, ni la manera en que yo les hablé, lo hice con palabras de humana sabiduría, aunque las tenían. Les dice: y no me propuse otra cosa, sino más que presentarles a Jesucristo y a este crucificado, les dice Pablo. Ahora, no era que Pablo se hubiera convertido en hipócrita si él les hubiera ido a hablar de grandezas, que él las conocía y las tenía, de virtudes, pero él no lo hizo. Aunque hubiera podido y presumir de eso, él lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo, porque no era necesario. Entonces, muchas veces hay personas que sacan cosas cuando no es necesario. Dicen cosas, dicen saber algo o fingen tener una virtud cuando es más, ni se necesita para el momento. Eso es peor todavía. Pero por eso el Señor le dice: ustedes son hipócritas, les dice. Fingen una cualidad, fingen un sentimiento, fingen una virtud, fingen tener una opinión que realmente no tienen. Y como le acabo de decir, el error más grande de ellos es que ellos aseguraban conocer todo lo concerniente al estado del tiempo, porque conocían la apariencia del cielo y de la tierra, pero también decían conocer, oiga bien, los designios de Dios. Oiga, hermano, los designios de Dios nosotros no los podemos conocer, los seres humanos.
Nosotros no podemos decir que Dios me ha revelado, que Dios me ha dicho esto, cuando ni siquiera Dios se ha tomado la molestia en mirarnos. Y ese era el problema de ellos, que decían esto, lo otro, acerca de los designios de Dios, cuando realmente nada de eso había sucedido. ¿Y quién podía señalarles de eso? Sino aquel que todo le conoce, hermano. Sino aquel que conoce lo más profundo que hay en el corazón del ser humano. A él no lo podían engañar. Por eso nosotros de igual manera, hermanos, no finjamos lo que no somos. No finjamos sentimientos que no tenemos. No finjamos virtudes que no tenemos, porque quedamos delante de Dios en ridículo y en mentira. Sí, hermanos, hay que ser cabales, hombre. Podemos engañar a los hermanos, podemos tener una apariencia de piedad y de un conocimiento vasto, pero delante de Dios, que todo lo sabe, no podemos fingir. Delante de Él toda fachada se cae, se desmorona. Por eso el apóstol dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo, dice, cuando es el tiempo de Dios. Ahora, mire lo que el Señor les dice a continuación. Ustedes, les dice, saben bien interpretar la apariencia del cielo y la tierra, les dice. Y aquí viene la pregunta recriminatoria, lo que el Señor les hace, con reproche. Y les dice el Señor: si dicen, en otras palabras, si dicen conocer e interpretar las señales en el firmamento, en la corteza terrestre, si dicen conocer todo lo concerniente a la naturaleza, ¿cómo no saben conocer el momento y el personaje que está frente a sus narices? Les estaba diciendo el Señor. Hermanos, es que el que estaba frente a ellos no era cualquier personaje. El que estaba frente a ellos, hablando con ellos y entre ellos, no era cualquier ser humano. No era cualquier personaje. Y es que el Señor les está diciendo: ¿no saben ustedes que ahorita, en este mismo momento, les dice el Señor, se está cumpliendo una profecía? Y sabían y decían conocer todo lo concerniente a la naturaleza y a lo sobrenatural también, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Entonces ellos decían que conocían todo lo concerniente a la naturaleza, pero también a las cosas divinas. Pero no se daban cuenta que se estaba cumpliendo una profecía ante ellos, que el Mesías, a quien ellos habían venido esperando por siglos, había llegado, estaba frente a ellos, estaba entre ellos y no lo habían notado. Eso no es conocer nada acerca de los tiempos, hermano. Y eso es lo que pasa con la ciencia hoy en día, que conocen muchas cosas. Uno se queda pasmado al ver los adelantos tecnológicos, pero lamentablemente esos personajes no conocen nada acerca de las cosas y todo lo quieren explicar científicamente. Los fenómenos naturales, las señales en el cielo, las señales en el mundo actual, ellos lo explican de manera científica. Le buscan una explicación científica. Y es que dicen, bueno, es que cuando hay un terremoto, existen placas tectónicas. Esas placas tectónicas vienen con rigidez desde hace tantos miles de años. Otros dicen millones, son más atrevidos. Y dicen, y esas placas tectónicas están ahí antagónicamente topando. Llega un momento cuando una de ellas cede y es entonces el sacudión. Esa es la explicación científica. Y yo no digo que no pueda ser cierto, porque tiene que haber un medio por el cual Dios obra. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esos fenómenos? Y es que el Señor Jesús dijo en Mateo 24 que cuando se sintieran o cuando viéramos esos terremotos, entre otras cosas, señales que Él dio, es que estaba anunciando de que eran principios de dolores, dijo, y que habría de suceder antes de su regreso, dijo. Ese es el verdadero motivo por el cual suceden los terremotos. Esa es la explicación bíblica y el propósito por el cual. ¿Y por qué es que hay terremotos? Bueno, por eso dice el científico, por eso que ya les dije, que las placas tectónicas se están topando una con otra y llega un momento que hay tanta presión y se libera esa presión. Hipócritas. Saben explicar científicamente eso,
pero no saben entender, no han comprendido que son las señales que el maestro dejó, anunciando que su venida estaría próxima, que su regreso estaría a las puertas. Eso es lo que sucede, hermanos. Y por eso el Señor les dice: ¿cómo es que no saben interpretar? Les dice, el tiempo actual. Oiga, les dice, el tiempo actual, el momento este. Hablando con ellos el maestro, y ellos ni se habían dado cuenta que era el Mesías que ya había llegado. Igual que la samaritana. Bueno, dijo ella, después que Jesús habla y le dice, mira, le dice, dicen los judíos que en aquel monte, nosotros los samaritanos dicen que en esta loma, aquí en este cerro, aquí adoramos. ¿Y dónde será? Y el Señor le dice, mira, mujer, le dice, ya viene el día, bueno, es más, el día ya llegó, la hora ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde estén, debajo de un árbol, sentados en una roca, en una silla cómoda, donde quiera que estén, en la cárcel, en la cama, en un hospital, no importa dónde estén. Bueno, dijo ella, está bueno lo que tú me has dicho, le dijo, pero, oiga, cuando venga el Mesías, le dijo ella, entonces Él nos va a decir claramente la verdad. Dijo así. Oye, mujer, le digo, si yo soy, le dijo el Señor. Yo soy el que habla contigo, mujer, ese es el Mesías, le dijo. Pero al menos esta mujer fue más sencilla, porque si usted sigue leyendo la historia se va a dar cuenta que esta mujer llegó un momento en que creyó que Él era el Mesías. Y no solamente creyó ella, sino que fue y le dijo a todos los samaritanos que ahí había alguien que le había dicho la verdad. Y dijo, yo creo, dijo ella, que ese es el Mesías. Yo pienso, bueno, al menos tenía ella cierta probabilidades de que Él podía ser el Mesías. Y llegó el momento en que lo conoció realmente como el Mesías. Pero estos no, hermanos, estaban tan empecinados que sus opiniones, esas eran las correctas. No hay condición espiritual más grave, hermano, que estar en necedad. No hay condición espiritual más grave que estar en prejuicio y en necedad. Y estos tipos estaban así. Y por eso el Señor le dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? O sea, el momento que estaban viviendo. Hermanos, es que era el momento histórico para ellos. Era el momento oportuno. Era el tiempo aceptable, como dice la Escritura. Era el momento de salvación. Era la oportunidad de la vida para ellos. Esa era la oportunidad excelente para ellos. Mire, cuando Jesús, ya en el capítulo 19 encontramos que Jesús entra a Jerusalén. Y dice la Biblia, desde que Jesús venía por el monte de los olivos y vio la ciudad de Jerusalén que quedaba en la hondonanza, y venía el Señor montando aquel burrito y le dijo, oh Jerusalén, si supieras a lo menos, le dijo el Señor, en este tu día lo que toca a tu paz. Si supieras a lo menos en este tu día, le dice, la oportunidad que tienes, le dice en otras palabras. Porque vendrán días, le dice, oh Jerusalén, vendrán días cuando te cercarán como un muro, vendrán sobre ti los enemigos, te harán pedazos, matarán a tus hijos, le dijo, los llevarán cautivos a otros, harán atrocidades contigo. Y en el versículo 44 de Lucas 19, el Señor le dice, por cuanto no conociste, le dice, el día de tu visitación. El Señor les estaba profetizando lamentos, destrucción, desgracia, calamidad. Pero ¿acaso ellos no hubiesen podido tener un destino diferente? Claro que sí. Pero como despreciaron al Hijo de Dios. Esas palabras se las podemos aplicar al mundo hoy en día, al mundo actual, que la gente pareciera que todo está bien, que todo está normal, que no hay problema. Pero el lamento del Señor sobre el mundo hoy, no sobre Jerusalén, es
lo mismo. Si el mundo conociera, al menos en este tiempo, que todavía se está compartiendo la palabra del Señor, que todavía el mensaje de salvación está siendo predicado y que no tendrían que pasar por el tiempo de la gran aflicción que se le avecina a este mundo, por cuanto, amados hermanos, este mundo no acepte el llamado de Dios al arrepentimiento, tendrán el mismo destino. Estarán en la misma condición de Jerusalén. Vendrán, le dijo el Señor, y te cercarán. Y eso sucedió en el año 70, hermanos. Las regiones romanas llegaron, hermanos, invadieron Jerusalén, hermanos. Eso fue algo terrible. Quemaron el templo. Y se cumplió lo que Jesús dijo en Mateo 24: no quedará piedra sobre piedra, dijo, de este lugar que no sea destruido. Y así fue, hermano. Porque muchas partes del templo eran forradas de oro. Los soldados romanos, cuando vieron que el templo estaba en llamas, normalmente es obvio que el oro se derrite al calor. El oro lo que hace es que se derrite y se filtra entre las rocas de los cimientos del templo. Y ellos, con el anhelo de recuperar ese oro que había se colado entre las rocas, empezaron a excavar, hermanos, y no quedó piedra sobre piedra. Todo lo removieron. Y lo que quedó fue un muro, un pedazo de muro. El muro occidental, como se le llama el muro de los lamentos hoy en día. Porque no supieron apreciar el tiempo de su visitación. Lamentablemente hay muchas personas también que no saben discernir el tiempo de la visitación de Dios. Y personas que, habiendo conocido al Señor, se apartan de los caminos del Señor, se van por el camino del placer y del pecado, y el Señor una y otra vez toca la puerta y les dice: estoy esperando que abras la puerta, quiero entrar a tu corazón, estoy esperando que me recibas de nuevo, yo quiero darte salvación, yo quiero darte vida eterna, quiero darte paz. Y la gente no se da cuenta. Está tan enceguecida la gente. La gente está perdida y entretenida de tantas cosas que no se da cuenta que el Señor hace tiempo está tocando la puerta de su corazón, diciéndole: ¿me vas a dejar entrar? Y eso es lo mismo, como le acabo de decir. Así existe mucha gente hoy en día que saben tantas cosas, al igual que los judíos, saben tantas cosas de esta vida. Hay mucha gente que sabe tantas cosas de la ciencia, hermano. Saben muchas cosas de la tecnología. Son expertos en computación, expertos en finanzas, expertos en informática. Son personas expertas en negocios. Se las saben de todas. Pero de Dios no saben ni un céntimo. Sí, no saben nada. Y no se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo. No se da cuenta la gente que son tiempos finales. No se dan cuenta que Cristo está a las puertas. No se dan cuenta en las señales. No se dan cuenta en las cosas que están sucediendo. Que esas cosas, repito, que están sucediendo son como señales previas de lo que le espera a este mundo. No se dan cuenta que este mundo está pendiendo de un hilo ya. No se dan cuenta. Están entretenidos de tantas cosas. No se da cuenta la gente que el tiempo regresivo ya comenzó. Ya se va contando el tiempo de manera así, de manera degresiva ya. Degresiva, no progresiva, sino degresiva ya. Hasta llegar al cero. No se da cuenta la gente, ni quieren saberlo. Y la gente anda entretenida en tantas cosas. Y lo más lamentable es que muchos cristianos también han caído en lo mismo. Porque hay tantas cosas que Satanás se ha inventado para entretener a la gente, hermano. Y lamentablemente muchos cristianos han caído ahí. Hermanos, hay tantas cosas que a usted le pueden parecer sencillas y que tal vez no son tan nocivas, pero sí lo son, fíjese. ¿Sabe usted que hay tanta gente que pasa horas en el internet? Horas. Se levantan de la silla, hermanos, pero si es que en la silla se sientan a ver, si no que están acostaditos ahí con su device, ¿verdad? Con su iPad. Pero hermanos, cristianos que pasan horas pegados a su celular y no leyendo la Biblia, ¿verdad? Una aplicación que es YouVersion de la Biblia, no.
No, no es eso. Viendo, metido en las redes sociales, hablando puras locuras, sandeces, perdiendo el tiempo, haciendo comentarios muchas veces que son anormales e inmorales, leyendo cosas, hermanos, o viendo cosas que en nada edifican, que otros viendo pornografía, otros leyendo artículos que en nada benefician a su alma. Al contrario, lo que hacen es que lo cargan y lo van cargando. Y la vida espiritual, en lugar de orar, de leer la palabra de Dios o un libro que inspire, amados hermanos, a poder seguir luchando en la vida cristiana, se pierde el tiempo. Que el WhatsApp, que el Facebook, que el no sé qué más. Hermanos, es lamentable. Y de Dios no se conoce nada. No se conoce nada. ¿De qué sirve, hermanos, que el mundo y aún nosotros seamos expertos en muchas cosas de la vida? ¿De qué sirve que nosotros seamos expertos en lo último en la tecnología? Ya lo sabemos, ya sabemos cómo se manejan las aplicaciones de la computadora, ya sabemos qué marca de computadora es mejor, sabemos qué aplicación es mejor para esto o para lo otro, sabemos de finanzas, sabemos de tecnología, sabemos de negocios, pero ¿de qué sirve que seamos un cero a la izquierda con respecto a Dios, hermanos? Que seamos, como dice el apóstol Pablo, réprobos en cuanto a la fe. ¿De qué sirve? De qué sirve que conozcamos, hermanos, a personajes importantes de esta tierra. De qué sirve que conozcamos datos personales de personas, valga la redundancia, que han vivido en este mundo, de personalidades célebres, de personalidades famosas que han vivido en este mundo, y sepamos muchas cosas acerca de la literatura, acerca de la ciencia, pero no conozcamos al Cristo de la gloria. Amados hermanos, como dice un canto que anda por ahí, cristiano por supuesto, dice: yo no he ido a la luna, dice, no he pisado las estrellas, no conozco al presidente, no conozco al gobernador, dice, no conozco a ninguna persona a la que la gente de este mundo llama importante, dice, pero sí conozco a Cristo, dice, conozco a Cristo, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, y sé que Él viene. Amados hermanos, eso es lo mejor que usted y yo podemos saber. Eso es lo mejor que podemos saber, conocer a Cristo. Y si conocemos a Cristo, vamos a saber también los movimientos que Él está haciendo, las señales que Él está permitiendo en el mundo, anunciándonos que su venida está cerca. Hermanos, esa debe ser nuestra pasión. Ese debe ser nuestro anhelo. No de pasar horas enteras hablando en el teléfono, ¿verdad? No de pasar horas enteras o noches enteras chateando o viendo tanta porquería. Lo que realmente a nosotros nos debería interesar es conocer cada día más del Señor, es anhelar conocerle, y al igual que David decirle: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, le decía David, nada deseo en esta tierra. Y decía, lo que pasa es que David no tenía Facebook, no tenía MySpace, no tenía redes sociales, no, porque ese David hubiera sido un hombre muy social, hubiera sido un hombre muy conocido más todavía de lo que fue. Dice David, fuera de ti, le decía, nada deseo en esta tierra. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos. Y no finjamos lo que no somos, porque entonces nos convertiríamos en hipócritas. Pero mejor, amados hermanos, no caigamos en el error de los judíos, que ellos conocían de holocausto, sabían cómo se hacían las ceremonias para poder sacrificar un cordero, sabían cómo se hacían las ceremonias para sacrificar un toro, sabían que de los baños rituales, sabían de esto y sabían de lo otro, pero no conocían el momento que estaban viviendo. ¿Sabe que el Señor Jesús está en medio nuestro? ¿Sabe que su Santo Espíritu está aquí? Y ha venido para salvar, y ha venido para restaurar, y ha venido para sanar, y ha venido para fortalecer. Ese es el propósito por el cual el Señor nos trae a lugares como estos, amados hermanos, para que le conozcamos, para que sintamos su presencia. Y no importa que no conozcamos de muchas áreas y de muchos campos en la vida, pero con tal que lo conozcamos a Él, porque al fin y al cabo con Él vamos a estar por toda la eternidad.
Sí, porque hay personas que se sienten mal. Y dicen, hermano, ¿y usted tiene internet en su teléfono? No, dicen, ¿qué es eso? Yo de esos animalitos ando todavía, así que se abren así. Dicen, o sea que usted no tiene Facebook todavía. No, no tengo. Ah, hombre, usted no está en nada, entonces le dicen. No, hombre, usted está bien atrasado. Mejor que no tenga eso. Mejor, hermano. Eso le va a quitar tiempo. Y el momento que usted tiene para cantar un canto, para poder leer la palabra de Dios, lo va a pasar ahí. Bueno, hasta más tiempo va a agarrar ahí. No se preocupe por eso. No se siente usted y dice, ay, pues yo no estoy al día, porque yo veo que toda la gente ya anda bien conectada. Andan conectados entre ellos, pero con Dios están desconectados hace tiempo. Ahí está el cable así, ¿ve? Mire, así como este cable. Hay unos cristianos que hace tiempo tienen el cable así. Antes estaban bien enchufados con el cielo, hermano. Siempre andaban en poder. Hoy fingen. Hoy fingen que son espirituales. Hoy fingen que todos lo saben, que están conectados y que el cable de ellos es bien grueso, que llega hasta el tercer cielo. Nada, ni siquiera una pita tienen. Ni un cable como este. No importa, hermanos, que usted no esté conectado con el mundo y las redes. No importa que usted no conozca. Ahora, yo no le estoy diciendo que es malo aprender acerca de aspectos que le pueden ayudar en la vida, pero el problema es cuando nosotros hacemos de eso ya, eso es nuestro mundo. No, no. Acuérdese que nosotros no somos de aquí. No somos de aquí. El apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Venimos del mundo de la destrucción y vamos hacia la patria celestial. Hacia allá vamos, amados hermanos. No nos acomodemos a los placeres y a las comodidades de este mundo. No, hermanos. Es que es fácil caer en las garras, hermanos, de Satanás y del mundo. Satanás, miren, él no trabaja para estar inventando cosas. Él no trabaja. O sea, no trabaja de otra manera, sino inventando cosas, haciendo aquí, inventando allá, tratando la manera de ver qué novedades ofrece al mundo. No es que quiere tener al mundo siempre así. Y quiere también que los cristianos caigamos en esa trampa. No, no lo permitiremos. Porque nosotros como hijos de Dios conocemos el tiempo actual. ¿Verdad que usted sabe que estamos en los tiempos finales? Amados hermanos, nosotros estamos conscientes que cualquier momento de estos, el clarín sonará en el oriente. Y eso significará que es hora de levantar campamento. Que vamos a volar y nos encontraremos con Cristo en gloria para estar, como dice Pablo, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así es que, amados hermanos, no importa que no sepamos saber si va a llover más noche. Y usted dice, yo creí que iba a llover. Pues estoy lejos de convertirme en uno de esos que salen en la noticia dando el tiempo. Dice, no, pues así que voy a llegar a ser un meteorólogo. No se preocupe si no adivinó anoche que iba a llover. No se preocupe si usted pensó que iba a ser más suave el verano y ya ve que tan caliente que está. No se preocupe por eso. Pero sí lo que debemos de estar conscientes es que Cristo viene. Es que Él regresa. Y cuando Él vuelva, como dice un canto, yo quiero estar preparado para volar al cielo con Él. Gloria al Señor. A Él sea la gloria. Cierre sus ojitos. Vamos a darle gracias al Señor esta tarde.